Los niños tienen este motor interno. Es como si tuvieran, como el conejito de Energizer, ¿sabes? Como que siempre están en movimiento, o moviendo la patita, o moviendo la manita, o mordiendo el lápiz, porque va unido a la ansiedad. El trastorno de déficit de atención nunca viaja solo. Siempre viaja con una comorbidad que por lo regular es ansiedad. Estas son características como muy fáciles de identificar. El movimiento, el interrumpir, las emociones a flor de piel, Ale, eso es algo que nadie menciona, el tema emocional. Hablan del... Son niños muy sentimentales. Sumamente. En las niñas, que también te digo, hay un porcentaje pequeño de varones, se les llama como cadetes del espacio. Es como que te estoy viendo fijamente y te pongo atención, pero me fui. Sí, es el típico Space Cadet que anda Cadet. Como buscando ovnis. Exactamente. Y quitándote la venda de los ojos, creo que puede ser algo maravilloso. Creo que son personas sumamente creativas, divertidas, inteligentes, apasionadas. Y entonces ahí fue donde dije, no, pues voy a escribir yo mi historia. O sea, ¿quién mejor que yo? Que mi diagnóstico llegó a los 38 años, que tengo a mis hijos diagnosticados, que estuve casada con un hombre también diagnosticado y los dos sin saberlo. Y luego platico de todas las herramientas y técnicas que les doy a mis clientes. Varias de ellas están incluidas en el libro para que sea también un apoyo para quien lo necesite, ¿no? Siempre me preguntan, bueno, pero tú, ¿te gusta el medicamento para el déficit de atención o no? Pues yo no soy ni pro ni contra, soy lo que te funcione a ti, como ser humano, como persona. Y cuéntanos alguna de estas recomendaciones que les das a tus clientes como para abordar el tema. Bueno, mira. Queridas fabulosas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez. Aquí hoy, en este lugar maravilloso que me encanta, que ya estuvimos aquí comiendo hace unos días y de verdad se los recomiendo muchísimo, que se llama Lucía en Polanco, un restaurante precioso aquí en el centro de Polanquito que les va a encantar. Y hoy tengo una invitada muy especial de un tema que yo creo que nos interesa a todas, que es este asunto del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y con nosotros, por supuesto, la psicóloga Fernanda Gamboa, que acaba de escribir un libro del que nos va a platicar, que yo sé que les va a encantar. Fernanda, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros el día de hoy. No, hombre, gracias a ti por este espacio y por recibirme. No, hombre, yo soy encantadísima porque te voy a decir, este asunto del trastorno de déficit de atención es algo que puede ser como muy confundido, ¿no? Yo me acuerdo que un hijo postizo mío, al que adoro, de pronto empezó como con síntomas de hiperactividad y de bla, 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 y no lo bajábamos de, ay, ya estate quieto, niño, ¿no? Uh-huh. Y cuando finalmente lo diagnostican de que tenía este trastorno, etcétera, empiezas a entender tanto cómo funciona el niño y qué es lo que está sucediendo. Cuéntame tú cómo te acercas al tema. Bueno, mira, lo que dices es ciertamente así, ¿cierto? O sea, empiezan a etiquetar a los niños, sobre todo a los varones, con niños mal portados, el niño que no se está quieto, el niño que la riega, que mete la pata una y otra vez. Y estas etiquetas se te van tatuando en el alma. Y entonces llegas a una edad adulta, como fue mi caso, mi diagnóstico llegó a los 38 años. Wow. Y pues yo ya tenía tatuados todas esas etiquetas que me dijeron desde niña. Entonces siento que el diagnóstico es sumamente importante porque te ayuda a encontrar un camino. Si tú vas por la vida sin saber por qué te comportas de cierta manera o por qué tus hijos se comportan de cierta manera, es muy fácil etiquetarlos y es muy fácil lastimar su autoestima. Entonces, si tú les destapas los ojos y les dices, no, mira, es una diferencia neurológica, se trata de esto y la persona empieza a estudiarlo y se empapa de conocimiento y de autoconocimiento, entonces su vida cambia. Claro. Yo creo que el hecho ya nada más de poderte reconocer, ¿no? Lo interesante, que es algo que francamente yo no sabía, es que tú te especializas en adultos. Sí, así es, te voy a decir.
Todos mis clientes, o bueno, no todos, la mayoría son padres de familia que vienen a tratar de que yo trabaje con su hijo. No trabajo con niños, te voy a decir por qué. Porque creo que la base es lo que tiene que cambiar. Y la base somos los papás. Los papás somos la pauta, los que llevamos el orden de la casa, los valores. Somos los papás. Entonces se me hace muy importante trabajar con ellos, con los maestros y hacer un equipo, una red de apoyo para que el niño pueda florecer en vez de sobrevivir. Entonces, ¿qué hago con los papás? Bueno, les enseño una nueva forma de cómo acercarse a sus hijos, de cómo acompañar a sus hijos con esta diferencia neurológica. No te digo que es fácil. Cuando tomo estos clientes, yo les digo, mira, es como si fuéramos a aprender chino mandarín. Te voy a hablar en un idioma completamente nuevo y tienes que estar dispuesto a entrarle al toro por los cuernos y a tener este nuevo acercamiento a tu hijo. Ahora, dicho eso, también tengo adultos que llegan conmigo después de haber diagnosticado a sus hijos o después de haber tenido relaciones fallidas, después de sentir que no das una, después de haber sido corrido de varios empleos, de miles de accidentes automovilísticos y llegan conmigo desesperados, así de no sé si soy neurodivergente, pero algo no está bien conmigo. Y también con ellos es fantástico trabajar porque vas viendo una evolución de cómo van entendiendo que realmente no tienen un problema, ¿no? Simplemente funcionan diferente. Es que eso es lo más importante. Por proyectos, he sido vicepresidenta del Parlamento Iberoamericano de la Educación mucho tiempo. Y encontrar la problemática realmente que se vive en las escuelas, porque esto para una escuela, pues también resulta ser un problema si no tienes guía, un buen psicólogo, un buen diagnóstico de los niños de un salón de clases, porque de pronto, pues la maestra se te vuelve loca porque tiene un niño que tiene ahí algunos síntomas que no saben todavía, que todavía no pueden diagnosticar, que no llevan el tiempo suficiente, sobre todo a nivel preescolar, que pues todavía no pueden saber bien a bien qué es lo que está sucediendo. Y tratan a los niños de una forma diferente y empiezan estas, ya no castigos, porque gracias a Dios ya no hablamos de castigos, pero estas diferencias que el niño resiente de una forma muy fuerte, ¿no? Completamente así como lo dices. Mira, te voy a decir una cosa, no hay un colegio perfecto, pero afortunadamente hoy en día siento que ya los colegios están buscando la manera de apoyar a estos niños neurodivergentes. Sí creo que la maestra tiene un paquete grande, grandísimo, sobre todo cuando son más chiquitos. Y sobre todo te digo, los varones tienden a tener unas características que es el típico niño con TDAH, o sea, el tipo de un niño medio bully. Así, medio bully e inquieto y que mete la pata y que no se está quieto, interrumpe. Entonces, esos niños son muy fáciles de identificar. Sin embargo, las niñas y un porcentaje también de varones no tienen esas características. No te das cuenta. O sea, no son como sintomatología general. No. ¿Cómo identificamos, perdón que te interrumpa, ahorita terminamos eso, pero para que les quede claro, cómo podríamos identificar a un niño que presenta este tipo de sintomatología? Mira, en los varones, por lo regular, siempre digo por lo regular, porque siempre hay un porcentaje que no es la ley de cómo funciona, ¿no? Digo, siempre hay un porcentaje que se sale de ese cuadro, como fue mi caso, que ahorita les contaré, pero los niños tienen este motor interno. Es como si tuvieran, como el conejito de Energizer, ¿sabes? Como que siempre están en movimiento, o moviendo la patita, o moviendo la manita, o mordiendo el lápiz, porque va unido a la ansiedad. El trastorno déficit de atención nunca viaja solo. Siempre viaja con una comorbidad que por lo regular es ansiedad. ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? No te sé decir. En muchos casos, el déficit de atención tan elevado de tantos años provoca que tengan ansiedad de me voy a equivocar, o nacen con una ansiedad generalizada. Pero estas son características como muy fáciles de identificar. El movimiento, el interrumpir, las emociones a flor de piel, Ale, eso es algo que nadie menciona, el tema emocional. Hablan Son niños muy sentimentales. Sumamente.
hace cuenta que la herida estuviera siempre un poquito abierta y cualquier comentario que ellos lo perciban o que sea real como agresión, se van de 0 a 100. Okay. Entonces, el manejo de emociones es muy importante. Ahora, en las niñas, que también te digo, hay un porcentaje pequeño de varones, se les llama como cadetes del espacio. Es como que te estoy viendo fijamente y te pongo atención, pero me fui. Sí, es el típico Space Cadet que anda Cadet. como buscando ovnis. Exactamente. Entonces ese fue el caso de mi hija. Eso de niña. Sí, entonces Seguro. es difícil. Te voy a decir por qué en las niñas es difícil, porque las mujeres tendemos a tener una relación mucho más cercana y las niñas que tenemos esta neurodivergencia, pues nos vamos a veces a la mitad de la conversación y cuando regresamos ya no sabemos ni de qué estaban hablando, ni tenemos como ese inteligencia emocional de preguntar, ¿y tú cómo te sientes? ¿Sabes? Entonces todo eso con una terapia o con unos papás que te apoyen se puede aprender, pero sí es importante que se los enseñemos porque si no se vuelven personas muy solitarias. Es que eso es justamente el asunto del déficit de atención. Yo me acuerdo que en las escuelas que visitábamos a través del Parlamento, había mucha queja de que ahorita los niños están demasiado distraídos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el que no anda trayendo el celular de contrabando al colegio, está en 9 cosas. Los tenemos como demasiado cargados de información, ¿no? Y recuerdo muy bien que había un profesor que se desesperaba mucho y que les decía a los niños, es que pareces cazador de ovnis. Otro Space Cadet, claro. ¿no? Pero que también les teníamos que enseñar técnicas a los propios maestros un poco para mantener la atención de niños que el día de hoy, pues, tienen demasiada información y demasiados distractores per se. Ya no digas aquellos que tienen una condición psicológica o neurológica especial, ¿no? Completamente. Mira, hay pocas escuelas que yo conozco en México, pero las hay, que les dan estas modificaciones a los niños para que puedan brillar como el alumno de al lado. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan la posibilidad de levantarse, por ejemplo, que puedan tomar la clase levantados, de pie, pues, o que puedan traer una pelota de esas como de yoga gigantescas y se puedan mover en la pelota. Todo esto del movimiento nos ayuda a enfocarnos. Incluso en mi casa es curiosa porque pues la mayoría de las personas en mi casa somos neurodivergentes, vivimos con déficit de atención. Entonces nos ves cuando tenemos que estudiar algo con mis hijos, estamos caminando por la casa, el movimiento ayuda. Entonces, las escuelas sí les falta muchísima información, pero las pocas que te digo que las hay en México, que tienen estas adaptaciones, son niños brillantes y que salen adelante como cualquier otro, ¿sabes? Fíjate que ahora en la pandemia, que sí fue un reto educativo gigantesco, porque todos tuvimos que pasar de la educación formal a la educación en línea en 10, 9, 8, para la semana entrante ya tienes que tener todo armado, ¿no? Y yo me acuerdo que a los maestros que estaban trabajando con nosotros, lo que les empezamos a recomendar fue que comenzaran a hacer ejercicios y que empezaran a cortaban la clase a la mitad y se paraban y muy bien, todos a bailar y les ponían una canción de moda, generalmente de moda. Claro. Y todos en su casa y bailamos, ¿no? Porque para el niño, imagínate, si de por sí es difícil traer a todos los niños, ¿no? Con determinado trastorno o sin él, a la atención. Imagínate en una pantalla, ¿qué pasaba con los niños que tienen esta condición en esas circunstancias? Sí, creo que fue sumamente difícil para los niños y para los papás. O sea, te voy a contar un caso en particular. Una de mis clientas, ella es la mamá del niño, descubre que su hijo tiene déficit de atención justo por la pandemia. Cuando a ella le toca ser pues la acompañante de su hijo por tantas horas, el niño iba en primero de primaria, ella no se había dado cuenta de que el niño tenía esta dificultad, esta diferencia neurológica, y entonces ahí es donde ella llega a mí, y bueno, hoy el niño ya va en grados mayores, pero sí siento que fue una etapa sumamente difícil para maestros y para papás,
Pero fíjate, esto que dices es brillante, que los maestros tengan esa sensibilidad de decir, a ver, todos nos tenemos que parar, a movernos, a bailar, necesitamos un poquito de break, ¿no? O sea, sobre todo cuando estábamos en esa pandemia todos en línea, pero también hoy en día se me hace que es importante que también puedan break y que puedan decir, ¿saben qué? Todos vamos a parar. Haciendo. Sí, que y lo siguen haciendo. haciendo. De hecho, estos pequeños breaks que creo que son cada 20 minutos, se han puesto muy de moda en las escuelas en cuanto a ver, bájense y regresen, Fantástico, ¿no? Porque sí. finalmente regresa su foco de atención en ese momento con ese movimiento, con esa canción o con ese algo. Pero yo creo que sí, hay que informar a los maestros y como responsables de la educación, yo creo que todos tenemos ese granito de arena que aportar y que checar también los planes de estudio de las escuelas, en dónde van a entrar a estudiar nuestros hijos, pero ahora sí que las planeaciones de diario, de minuto a minuto, de pronto ir un día y pedir la planeación del salón de clases específico de tu hijo y revisar qué es lo que están haciendo, porque creo que muchas veces no es tanto ineptitud de los profesores, sino inexperiencia. Y yo creo que si tienes la experiencia y la puedes aportar y en un momento dado, de una manera muy atenta, por favor, no se le vayan a la maestra, a la yugular, ¿no? Sí. Sugerir cosas que pueden ayudar, no solo a tu hijo, sino a todos los niños del salón, pues eso viene a ser un cambio durísimo. Totalmente. Mira, yo siempre recomiendo que ya cuando va a empezar el año escolar, los papás se armen como su equipo de batalla, ¿sabes? Y que pidan las juntas que sean necesarias en donde sienten al psicólogo de la escuela, al psicólogo personal de casa, al director y a las maestras que van a estar involucradas con el niño. Y que se presente el caso. A ver, mi niño tiene esta diferencia neurológica, estas son las acomodaciones que él necesita para brillar, ¿qué me pueden ofrecer? Como les digo, no pierdes nada en preguntar. Quizás la escuela te cierre la puerta y te diga, esto no es un lugar para tu hijo. Perfecto, entonces puedes ir a tocarle la puerta a alguien más. Pero la mayoría de las escuelas encuentran la forma como apoyarte. Y como dices tú, se me hace muy importante mencionarlo, no es en contra de la maestra. De verdad, la maestra tiene un salón con 30 alumnos y está haciendo lo mejor que puede. Lo que pasa es que siento que desde el sistema está un poquito como ¿cómo se dice? Como broken, ¿sabes? Sí, el claro, sistema. como roto, sí. Está un poquito roto porque estos maestros necesitan más apoyo, más información, más educación y también los padres para que pueda haber entre los dos un equipo. Oye, Feri, cuéntame cómo nace tengo entendido que quinto hijo, porque tienes 4 niños. Quinto hijo, que es este libro de abejas en mi cabeza. Bueno, pues justamente nace a través de mis clientes. O sea, yo empecé a dar citas, como te digo, la pandemia fue como un boom para mí. Me empezó a llegar muchísima gente con necesidad de apoyo, de entendimiento en toda Latinoamérica. Y pasaba yo muchas noches pasando libros de inglés a español para que pudieran entenderlo. Y entonces ahí fue donde dije, no, pues voy a escribir yo mi historia. O sea, ¿quién mejor que yo? Que mi diagnóstico llegó a los 38 años, que tengo a mis hijos diagnosticados, que estuve casada con un hombre también diagnosticado y los dos sin saberlo. Entonces, los niños, los 4. Fíjate que sí, los 4. Los 4. Ese es un reto. Sí, ha sido un reto, pero te voy a decir la verdad. Cuando llega mi diagnóstico, ya voy a cumplir 10 años desde mi diagnóstico, ellos ya estaban diagnosticados. Entonces me sentí como parte de la tribu de mi casa. Me sentí como la líder del equipo, ¿sabes? Entonces ha sido pues fantástico este camino de todos nosotros, todos siendo neurodivergentes, menos mi esposo. Yo le digo que él tiene todas las de perder porque él es el único neurotípico. Entonces, pues es una casa con mucho ruido, con mucha diversión, con muchas emociones, súper funcional y con mucha aceptación. Qué padre. Sí. Es que eso es lo más importante. Esta no es una condición en ningún momento que necesite ser, no necesita ningún trato específico más que los cuidados y, evidentemente, la educación previa del padre para saber cómo tratar a su hijo. Pero, a ver, son niños súper inteligentes.
mucho más inteligentes en muchas ocasiones que un niño que no tiene esta situación. Y verdaderamente es cuestión de saberlo orientar, porque son mentes que trabajan a una velocidad impresionante. Completamente, como dices. La verdad es que oyes por todos lados mucha gente que dice, bueno, para mí es un superpoder. Yo no sé si lo catalogo como un superpoder porque puedo ver como detrás de la mampara el sufrimiento de muchos de mis clientes adultos que, pues, como te digo, han tenido muchos fracasos en sus relaciones, claro, sin saber que tenían esta diferencia neurológica, entonces no lo podría ver como un superpoder, pero sí creo que bien manejado, bien acompañado y quitándote la venda de los ojos, creo que puede ser algo maravilloso. Creo que son personas sumamente creativas, divertidas, inteligentes, apasionadas. Entonces digo, depende cómo lo veas tú, ¿no? Depende de tu perspectiva. Y en Abejas en mi cabeza, ¿cómo viene el libro? Yo muero por leerlo, pero cuéntame cómo viene el libro. Bueno, amiga, la verdad es que es un libro muy íntimo. Es tu historia. Es mi historia. Wow. Mucha gente que lo ha leído últimamente me dice, oye, qué valiente. Y entonces ahí entra a mí un poquito mi déficit de atención, porque yo digo, la verdad es que no, ni siquiera lo premedité. Yo nada más me aventé como el borras y escribí mi historia. Entonces, ya ahorita que lo pienso, digo, bueno, quizás sí fue valiente de mi parte, pero en verdad es una parte muy vulnerable de mi vida, en donde cuento mi historia creciendo como niña, de anécdotas que todavía hoy le marcan mi vida y mi historia en las etiquetas que se me dijeron y en vivencias que tengo todavía muy grabadas de comportamientos que yo tuve y que nadie sabía por qué tenía esos comportamientos, esas conductas, ¿no? Entonces, de ahí, así empieza el libro, hablando de mi infancia, de mi adolescencia, y luego le dedico un capítulo entero a mi ex esposo, porque es una historia muy interesante. Los dos vivimos con déficit de atención, pero ninguno de los dos sabía. Ok. Entonces, pues fue un reto. Fuimos papás muy jóvenes, yo tenía 21 años, él tenía 23, y nos mudamos a California a jugar a la casita, por así decirlo, y los dos con un déficit de atención fuerte. Entonces, platico esa parte, platico un poco acerca de mis hijos, y luego platico de todas las herramientas y técnicas que les doy a mis clientes. Varias de ellas están incluidas en el libro para que sea también un apoyo para quien lo necesite, ¿no? Y por último, el final de mi libro, que es fantástico, muchos de mis clientes se animaron a contar su historia con déficit de atención. Padre. Entonces los puse a todos anónimos, pero todos son pues puros adultos que están contando un pedazo de su vida, ¿no? De su historia. Sí. Me parece interesantísimo, sobre todo, a ver, el atreverte a hacer pues es una confesión, Sí, es algo muy íntimo, pero también después ir como sacándole el porqué, porque yo también vengo de un primer matrimonio que no funcionó y que también dices, es lo mismo, te pones a jugar a la casita a los 20 y algo, a los 21, 22 años, y que traemos estas relaciones que se convierten un poco en disfuncionales justo por primero no conocernos, ¿no? Si quieres ya conocer a alguien más y vivir con alguien más y todavía no sabes ni literal, como diría mi abuelita, de qué pata cojeas, ¿no? Totalmente. Fíjate que eso es algo también muy interesante. Cuando tomo a mis clientes, yo antes de empezar ya las sesiones como tal, tengo una llamada de descubrimiento, esa llamada en donde nos descubrimos si somos compatibles para trabajar juntos, ¿no? Donde veo si te puedo yo acompañar en tu proceso y también el cliente si le gusta cómo trabajo yo. Pero siempre en esa llamada menciono eso. Esto es un trabajo de autoconocimiento. Te tienes que aprender de qué pie cojeas, qué apoyo necesitas, qué es lo mejor para ti como ser humano. Siempre me preguntan, bueno, pero tú, ¿te gusta el medicamento para el déficit de atención o no? Pues yo no soy ni pro ni contra, soy lo que te funcione a ti como ser humano, como persona. No te sé decir, entonces quizás lo puedes probar y si te funciona súper y si no, no. Pero el autoconocimiento es sumamente importante
para todo en la vida, pero sobre todo si tienes un diagnóstico como este. Ok. Y cuéntanos alguna de estas recomendaciones que les das a tus clientes como para abordar el tema. Bueno, amiga, como te mencionaba, lo más mencionado del déficit de atención son las cosas que pasan en el día a día, como que pierden las llaves, la cartera, la bolsa, el coche, se estacionan y luego regresan y no encuentran el coche y pasan horas de su día. Entonces, eso yo le llamo el pico del iceberg. Esas cosas son relativamente fáciles de solucionar. Herramientas como cada cosa tiene su hogar. Yo tengo los aparatitos estos que te encuentran todo. Que te encuentran todo. Lo que te sirva a ti. Pero, por ejemplo, yo siempre les digo, traten de que cada artículo tenga su hogar, su casa. Entonces, las llaves de mi coche tienen su casita en la entrada de mi casa. Eso es primordial. Entonces, te voy a decir por qué. Cuando me estaciono, tomo foto del coche. Cositas así que te vas dando como muletitas para ayudarte. Hacks de vida. Pero te voy a decir una cosa. Aquí es donde viene la parte de abajo del iceberg que nadie menciona. ¿Qué pasa cuando perdiste las llaves del coche y ya llegaste tarde a tu cita 7 veces en una semana? Empiezas a afectarte lo que te dices a ti misma. Porque entonces dices, no doy una. Soy una tonta, soy una tarada, no es posible. Tenían razón mis padres y mis maestros cuando yo era niña. Ese es el trabajo más grande que tenemos que hacer. Ese es el trabajo que me gusta hacer con mis clientes. El parar ese diálogo interno negativo, esos gremlins que te acaban hundiendo, que te acabas creyendo y se vuelve un diálogo interno horrendo, ¿sabes? Entonces, si nosotros aprendemos a usar estos hacks de vida, como bien mencionas, y claro, como les digo, ojo, eres humano y tienes déficit de atención. Entonces, ni el hack más importante va a hacer que nunca más pierdas el coche. Te va a volver a pasar. Claro. Aquí el tema está en el drama que le estás poniendo después a la historia. Eso es lo que hay que trabajar. Entonces, ahí es donde hay que ponerle un stop, un freno de mano a la historia que me estoy diciendo y respirar y decir, a ver, no pasa nada. Voy a encontrar mi coche. Ya lo he hecho muchísimas veces, autocoacharse. Mi tirada es que mis clientes se puedan auto-coachear. Eso es bien importante. Nosotros en este podcast hemos tratado mucho asuntos psicológicos y justo platicábamos con alguna otra psicóloga sobre este diálogo agresivo del cerebro, que ella es muy simpática y ella le llamaba el diablito cabrón, ¿no? el que está todo el tiempo en tu cabeza haciéndote diciéndote todo lo malo que eres y lo mal que afrontas las situaciones de la vida. Y son, cientos de miles de pensamientos. Y entonces, entre otros muchos hacks que nos dio, a mí me hizo comprar un contador, uno de estos contadores de avión, de cuando cuentan a las pajas, ¿no? Me dice, a ver, úsalo, no vas a lograr usarlo más allá de un día porque te vas a volver loca. Tráelo a la mano. Y cada vez que te descubras teniendo un pensamiento así como autoflagelatorio, clic. Buenísimo. Wow. Wow. Te das cuenta de lo duros. O sea, nosotros pensamos que somos duros con los demás. No, somos durísimos. Somos una barbarie con nosotros mismos. Así es. Y qué curioso que lo mencionas porque justo mi suegra, que ya es una mujer mayor de 83 años, pero es una divina, porque ella carga con una liga como de oficina. Y entonces dice que cada vez que tiene un pensamiento negativo se da un ligazo. Ese era otro de los hacks. Sí, la pobre ya toda herida, ¿no? ¿Sabes qué también me funciona mucho a mí con eso? Esa persona que me habla, por así que mierda de mí misma, le puse un nombre. La mía se llama Lucrecia. Entonces, cuando Lucrecia ya empieza a decirme que no sirvo para nada y que le hablo a Lucrecia y le digo con mucha ternura, ay, Lucrecia, estás otra vez dando lata, y la saco de mí, Ale. No soy yo, acá está Lucrecia dando lata y le hablo con mucha ternura y le digo, hoy no te voy a tomar en cuenta, hoy no tengo espacio para tu diálogo, entonces hoy te cierro la puerta, ven otro día quizás, pero hoy no.
gran consejo, adoptemos una Lucrecia todas, porque de verdad es importantísimo empezar a darnos cuenta en qué momento solitos hacemos que nuestro día se vaya para abajo, que a nuestra vida le venga esta como carga emocional a la que no tienes nadie a quien culpar, porque eres tú el que está duro y dale con temas que además no tienen importancia, ¿no? O sea, que vas a ir solucionando, que no, realmente somos seres tan maravillosos y tan completos y tan complejos, que logramos sobrevivir con esas cuestiones de olvidos y cosas, y de alguna forma encontramos el cómo regresar a nuestro centro y hacer las cosas bien. Pero necesitamos justamente ponerle un alto y un freno de mano, como le llamaste, que me parece maravilloso. Cuéntanos, por favor, Fernanda, ¿dónde conseguimos este libro? Pásanos un poquito tus redes sociales. Aquí van a aparecer abajo en el podcast. Bueno, ahorita, hoy lo pueden comprar en Amazon, wow. Amazon.com. Sin embargo, el 24 de octubre estará en toda la Ciudad de México, en Walmart, en los City Market, ¡Qué maravilla de distribución! Sí, la distribución, como te decía, mi tirada es llegar a donde más pueda, ¿no? A esta gente que quizás no tiene la oportunidad de ir con un médico, que no tiene los fundamentos, las bases o la economía, la facilidad. Entonces, en todos los supermercados grandes, ahí lo van a encontrar el 24 de este mes, y también va a salir en audiolibro. Mis redes sociales son especialmente 2.0. Ese es mi Instagram, y mi página es... Especialmente. Ajá. Y mi página web es especialmente.org. Pues me parece maravilloso. Por favor, sigan a Fernanda. Me parece que este tema es realmente importante. Tenemos que estar regresando a encontrar estos asuntos que nos pueden ayudar a nosotros y aportar a nuestras familias sobre salud mental. Qué importante es que estemos conscientes no de las dificultades que puede tener una familia simplemente por no haberle puesto atención a algunos detallitos que quizá van a encontrar muy evidentes en este libro de Abejas en mi cabeza. Muchísimas gracias, Fer. No, hombre, gracias a ti por esta invitación, por el espacio. De verdad que estamos muy, muy complacidos de haberte tenido y de saber que existe esta comunidad que como tú bien la llamabas, la tribu. Me imagino que en la página habrá la forma en la que puedan pertenecer a tu tribu y empezar a escuchar tus consejos y tus posteos y todas estas cosas que realmente son muy interesantes y que les van a ayudar muchísimo. Claro que sí, gracias, Ale. Muchísimas gracias, y ya saben, si les gustó este podcast, denle like, píquenle a la campanita, suscríbanse. Ya nuestra comunidad está llegando a las 25,000 suscriptoras, pero nos ve muchísima gente cada semana y de verdad es un placer entrar un ratito en sus casas aquí en 50 and Fabulous.